Dios me lo bendiga, muy buenos días para todos ustedes los que me están abriendo este canal, esta ventanilla, esta vía que Dios nos ha dado para que la palabra de Dios llegue a tantos lugares donde se pueda llegar. Dios es el único creador, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas posibles para nosotros los humanos, para los seres humanos. El amor de Él es infinito, no tiene frontera y no tiene ninguna escala en el camino, porque todo aquello que se ponga en el camino, el Señor lo quita. Así que por eso no tiene ni límites ni tiene frontera. Para Él todos somos hijos de Él, todos somos hijos de Dios y Él es el que tiene el control de cada situación. Aunque las tinieblas estén, Él sigue siendo la luz del mundo para muchos aquellos que lleguen al camino de Dios. Él es la luz del mundo. Muy buenos días. Los bendigo a todos y les doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, a todos aquellos que por primera vez me ven. Soy la profeta Zulay Mendoza para servirle aquí dando el servicio y por el WhatsApp para la oración. Dios bendiga a todo el grupo del WhatsApp que están también conectados y que también escuchan la palabra de Dios. Dios me lo bendiga a todos. El servicio de hoy, 28/6, los meses se están yendo pero rapidísimo. Vamos a dar un minuto de silencio por las víctimas de Venezuela, las personas que han muerto en el terremoto, del primer terremoto 7.1 y 7.5. Vamos a dar un minuto de silencio por las víctimas. Comienza el minuto de silencio. Terminado el minuto de silencio, le pedimos a Dios que le dé mucha fortaleza a los familiares de la tragedia, de los que han muerto en esa tragedia, que reconforte todas esas familias que han quedado sin nada, que sus seres queridos quedaron tapiados. Y le pedimos a Dios que envíe rápido más ayuda humanitaria, porque el país
no tiene los suficientes materiales para trabajar y encontrar tantas víctimas que están bajo los escombros. Señor, te damos las gracias. Bendito sea mi Dios, grande y maravilloso. Tú eres el Dios real y verdadero. Señor, sabemos que estás sacudiendo las naciones para que nos volquemos a tu presencia, busquemos tu dirección. Perdona, Señor, a esas personas que murieron. Y reconforta, Señor, a los familiares. Bendito seas tú, mi Señor, el Dios de Israel, mi Dios, el Dios que todo lo puede. Muchas gracias, Señor, porque todas las cosas que pasan son posibles por ti, porque tú tienes tus planes, tienes tus promesas, y para ti todo es posible. Es tu voluntad, y tu voluntad se cumple y se ejecuta. Muchas gracias, Señor. Bendito sea mi Dios. Amén y amén. Los que están aquí dicen amén. Dice que el servicio de hoy es mi promesa, mi provisión viene de Dios. Muchas veces creemos que la provisión viene porque nosotros, por nuestro propio esfuerzo, o porque nosotros somos unos genios para trabajar y para hacer negocio. Pues no. Todo lo que el hombre tiene, lo tiene porque el Señor le ha dado dirección. El hombre que se desvíe y busca la vida fácil es un hombre que está siendo llevado al infierno, porque se convierte en marioneta de Satanás. Pero el que está con Dios, su provisión viene de parte de Dios, no del enemigo. Y aquella persona que reconoce de que Dios es infinito, de que Dios existe, de que Dios es el que nos provee, esa persona no le faltará lo que necesite. La Escritura nos habla en distintas formas. Y desde que comienza la Escritura, desde Génesis, de Apocalipsis, habla de las provisiones. El Señor le provió a Abraham, y le provió tanto que Él mismo le dijo que dejara su parentela, que dejara a su padre y se fuera Él, porque Él lo iba a sostener. Le dio una promesa de sustento: yo te voy a sostener. Pues esa misma promesa es la que yo siento que está en mi hogar, que Él es el que me sostiene, de que Él es el que me sana, de que Él es el que me ayuda a pelear todas mis batallas. Tener la certeza y la seguridad, como dice, que la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Así tiene que ser nuestra fe, y así tiene que ser nuestra fe en Dios, y serle fiel a Él, porque Él es el único que nos provee el alimento diario. Si no lloviera, si no fuera la voluntad de Dios en que lloviera, no se podrían dar los alimentos de tierra. No se podría criar ganado porque faltaría el agua y el pasto verde. Entonces, creemos que porque tenemos y sembramos y creamos ganado, creemos que eso viene de nosotros mismos, viene de Dios. Todas las cosas en este mundo, en esta tierra, proviene de Dios. Cuando hay sequía, las cosas no se encuentran, los alimentos no se encuentran, y los que están en aranceles se multiplica, se les suben el precio porque hay escasez. Pues todas las cosas que el Señor permite es para llamarnos la atención a nosotros y reflexionar. Tenemos que reflexionar en que tenemos que buscar de Él, en que tenemos que pedirle a Él, en que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que ser obedientes a Él. Pero este mundo está tan corrompido y está tan lleno de maldad que no vemos la mano de Dios, que solamente vemos la mano de obra del hombre.
pero Dios está en todas las cosas. La hormiga trabaja día y noche. ¿Para qué? Para almacenar su alimento. Almacenar su alimento para cuando vengan los tiempos altos o bajos. Porque es necesario que nosotros seamos como la hormiga. Trabajar y estar en la presencia de Dios todos los días. Dios no le pide a usted 1 hora, 3 horas, 5 horas. Dios solamente le pide que esté en su presencia. Porque Él le da gusto, se goza cuando un alma nueva llega a los caminos de Jesús. Se goza. Y en el cielo hay fiesta cada vez que un alma se gana. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Sabe qué? El ego, el egoísmo, la maldad. Porque cuando nos hacen una cosa mala, entonces vamos a pagar también por mal. No hay que pagar mal por mal, hay que pagar mal por bien. Hay que pagarle a la persona que le haya hecho daño, páguele bien. Porque Dios a usted, cuando usted hace esa acción de fe, ese paso, Dios a usted le multiplica en gran manera. Pero es necesario de que usted se ponga a la par con Dios. Es necesario de que usted busque un vínculo con Dios, una relación íntima y personal con Dios. Los tiempos están pasando, las tierras están siendo sacudidas, las naciones están siendo sacudidas. No esperemos que llegue lo último para que nosotros nos podamos arrepentir y llegar a los caminos de Cristo. Tenemos un tiempo porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y cuando el tiempo de la gracia se ha quitado, ahí viene el dolor, el crujir de dientes, el llanto y el arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. Por eso tenemos que hacerlo en el momento que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo. No buscarlo con hipocresía, no buscarlo por fanatismo. Ahorita hay muchos pastores fanáticos, apóstoles fanáticos, profetas fanáticos, que hacen un festín con la palabra de Dios. Sí, puede ser que le dé la palabra, pero usted se ha determinado y se ha parado a determinar si la palabra que le está dando es de confianza, si la palabra está viva. Porque es necesario ver el hombre que está suministrando, que está siendo utilizado por Dios, está prendido en fuego y sabe a quién tiene sentado en su púlpito, en su iglesia. Sabe a quién tiene sentado. Mi palabra que da por esta vía llega a muchas personas que no son cristianas. Pero yo sé que la palabra está cayendo en tierra. Así como cae en tierras malas, llena de hierba, en piedra, en pedaje, en espina, pero también cae en tierra buena. Y que de un modo u otro, la persona busca de Dios y busca una iglesia cercana para congregarse. Es necesario que en estos momentos, en el tiempo que estamos viviendo, nos arrepintamos y reconozcamos que Jesús es el Señor, que dio la vida por nosotros. Y reconozcamos que el Padre Creador del cielo y de la tierra es el Padre de Jesús, nuestro Abba Padre, el que hizo todas las cosas posibles. Porque en la tierra no se mueve nada si no es la voluntad de Dios. Dice, proveerá. Dios lo que necesita. Dios proveerá lo que necesita. Todos los hemos hecho esta pregunta. Cuando nos hemos hecho esta pregunta, todos los tiempos nos hacemos esta pregunta. Y no extractamos o puede provocar un miedo o dolores reales. Abstractamos desde que el tiempo pasa y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y estamos perdiendo un tiempo valioso para Dios. Y para nosotros mismos, más que todo para nosotros. Porque ¿sabe una cosa? Nosotros, los seres humanos, tienen la autoridad de aplastarle la cabeza a Satanás. Sobre todo las mujeres. Tenemos la autoridad de aplastarle la cabeza a Satanás y de defender nuestros hogares como la leona defiende a sus cachorros.
como el águila defiende a sus polluelos. Nosotros somos los que tenemos que ver que si estamos pasando necesidades o circunstancias, tenemos que buscar la manera y la vía de encontrar de que Dios nos vea, nos escuche y nos arrepintamos delante de Él, para que Él arregle todos nuestros hogares. Dios trabaja todos los días como la hormiga. Él no tiene descanso. El sabbat se hizo para el hombre, por el hombre, no por Dios. Nosotros tenemos que seguir adelante y pedirle al Señor la provisión diaria. Pedirle al Señor todo aquello que nosotros necesitamos para que después no tengamos miedos y dolores reales. Porque si la provisión no llega, tú tienes miedo de que al otro día no tengas nada que comer. Tú tienes miedo a que te vengan a decir desocupe la casa. Usted tiene miedo de decir que la enfermedad se lo va a comer en una cama. Y son dolores reales en el corazón. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación de dar un alto a ese enemigo grande que tenemos, que es Satanás y sus legiones. De decirle no más, ya basta. Mi Dios es grande y mi Dios te expulsó a ti del reino de los cielos. Y si mi Dios te expulsó a ti de los reinos de los cielos, yo te expulso de mi vida, te expulso de mi hogar, te expulso de mi trabajo, te expulso de mis estudios, te expulso y te echo fuera porque no tienes autoridad sobre mí y sobre mi familia y sobre lo que a mí me rodea. No tienes autoridad sobre las naciones, no tienes autoridad sobre las poblaciones, no tienes autoridad sobre los gobiernos, no tienes autoridad, Satanás, no tienes autoridad. Lo que pasa que el hombre le dio autoridad legal a Satanás. Fue el hombre, no fue Dios. Y por eso es que suceden las cosas. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Y dice así: ahora bien, Elías alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías, el de Tibis, de Galaad, fue a decirle acá: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío de lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Nos damos a entender que aquí el Señor está dándole una orden al profeta. El profeta está hablando lo que el Señor le dijo. Y esto le está diciendo de que no habrá lluvia, que venía sequía. ¿Por qué? Por la maldad, por la desobediencia. Por eso le digo que Dios es el que permite todas las cosas. Si es la voluntad de Dios, las cosas suceden. Vuelvo a repetirle, Dios trabaja todos los días, Él no descansa. Y también dice en el 2, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Quirí, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer. Fíjense, volvemos a ver aquí que el Señor le está hablando al profeta y le está diciendo que no va a padecer en el tiempo que va a estar de sequía Israel. En el tiempo que Israel va a pasar necesidades. Y el Señor le está diciendo a Elías que él no va a pasar necesidades, que él va a estar con él y él va a enviar, le está dando una orden a los cuervos para que alimentaran a Elías. Nos damos cuenta que es imposible en este mundo hacer las cosas si no es la voluntad de Dios.
Nos pasamos el tiempo adorando, festejando, gozándonos, drogándose, tomando, divirtiéndose con mujeres vaganas, inyectándose heroína, inyectándose droga, robando, maquinando cómo va a destruirle la vida al otro, cómo va a destruirle la vida al empresario. En eso está el mundo y está lleno de eso. Y es lamentable que el mundo esté en esas condiciones. Cuando Dios nos está dando una palabra en la Escritura, que vienen tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo y que tenemos que prepararnos. Pero Elías, cuando el Señor le dio la palabra a Elías le obedeció a Dios y no padeció. Se mantenía acuerdo y vivo. Así que Elías se fue al arroyo de Querí, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, con obediencia permaneció. Si el Señor le dice a usted, haz un ayuno, haga el ayuno. Si el Señor le dice a usted, haga una vigilia, haga una vigilia. Las vigilias en las iglesias se han terminado, pero se pueden hacer vigilias personales, familiares. Y Dios se reconforta y Dios se alegra cuando eso sucede, cuando la cabeza determina hacerla. Dice también aquí, en el 6, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país, pero los cuervos le llevaban también agua. ¿Qué tal? O sea, Dios le dio una orden a los cuervos y le dio una orden a Elías y Elías obedeció. Y en aquel tiempo no había electricidad, no había toda la organización que en este momento tenemos todos nosotros, que debió ser más fuerte. Y nosotros tenemos todo, y aún así, somos desobedientes. Y desviamos la mirada hacia el mundo para divertirnos y darle libertad a la carne. Yo le voy a hablar a usted que me está viendo. Someta la carne al espíritu. Porque los días difíciles van a venir. Y muchas familias van a padecer. Muchos niños van a morir de hambre. Pero todo va a ser permitido por Dios. ¿Sabe por qué? Para llamar la atención, para que usted venga a los caminos de Él. Van a haber más terremotos en otras naciones. Van a haber tsunami. Van a haber tsunami. Van a haber estruendos. Poblaciones enteras van a desaparecer. Va a haber sequía. Usted que tiene dinero, ¿con qué va a comprar? ¿Dónde va a comprar? ¿Dónde lo va a hacer? Enriqueciéndose con dinero. Lo que tenga, ayude al otro. Y prepárese para los tiempos que vienen. A mí no me da miedo, porque ya todo lo que está sucediendo está escrito en el libro de Revelaciones. Está escrito. Porque antes de que Juan fuera llevado al reino de los cielos, el Señor le dio todo lo que iba a suceder infinitamente en todos los tiempos. Porque ya el Padre, creador del cielo y de la tierra, sabía de que el mundo se iba a rebelar. Sabía de que el mundo se iba a contaminar. Sabía de que el mundo iba a estar en las tinieblas y en las manos de Satanás. Jesús
pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Pero él no cayó en ninguna de las tentaciones. Cuando le enseñó los reinos, le dijo, todos estos reinos te los doy si te doblegas y me adoras a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿De qué te jactas, Satanás? Si todo lo que está aquí y todo lo que está en el mundo me pertenece, porque es de mi Padre y lo que es de mi Padre es mío. Satanás se cree que el mundo es de él. El mundo no es de él. El mundo es del que lo creó, con autoridad y con poder. Por eso tenemos que reflexionar a todos los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor. Hoy es Venezuela, mañana será otro país. Pero Dios está sacudiendo las naciones y las va a seguir sacudiendo, porque Él va a poner a prueba la fe de muchos. Entonces, así como Dios le proveó y cuidó y lo resguardó todo un tiempo difícil para él, el profeta asimismo pasa en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles que van a venir, que ya estamos viendo la entrada de lo que va a venir. Y aún así, porque muchos están ciegos. Y muchos están yendo a las iglesias y están siendo guiados por ciegos. Y un ciego guiado por otro ciego cae en el hueco. Usted tiene que buscar de Dios personalmente en su casa. Haga un altar en su casa y reúna a su familia. Si no se quiere reunir, reúnase usted. Porque la palabra dice que cuando el nombre de Jesús es invocado, Él está allí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. En tiempos difíciles que vivimos, solo tenemos que hablar con Dios en estos días, malos o buenos. Tratar de hablar y enderezar nuestra vida pecaminosa. Hablar con Dios, tener una relación con Dios para que nuestro entorno y nuestras malas actitudes y todo lo que nos rodea empiece a cambiar y empiece a tomar otro color. Si estaba blanco, tomará otro color. Pero Dios es el que lo puede todo. Dice, la historia transcurre durante el reinado de Acán en Israel. Primera de Reyes 16:30. Dice, Acán, hijo de Orín, hizo lo que ofendió al Señor, más que todos los reyes que lo presidieron. ¿Qué ofendió? Puso altares y construyó la figura de Baal, que ya hacían tiempos atrás la habían tumbado y la habían partido y la habían deshecho. Y él reconstruyó otra vez la imagen de Baal para adorarlo. ¿Quién va a adorar una imagen hecha por la mano del hombre cuando tengo un Dios vivo, real y verdadero? Dice la palabra, sustituyó oficialmente al verdadero Dios de Israel por un impostor llamado Baal. Luego volvió a los corazones del pueblo hacia este Dios falso. Acán hizo de que el pueblo adorara a Baal, a un Dios falso. Hasta que Dios levantó a un profeta para que volviera sus corazones hacia él. Dios mostró su poder sobre Baal cuando el suministro de agua le fue quitado, diciéndole a Elías que dejara su casa y esperara provisión de un arroyo.
y tomar agua en el río. Cuando el Señor le dijo al profeta eso, el profeta salió y enseguida empezó la mala calamidad de Israel por adorar a un Dios falso, a un Dios que no tiene poder ni autoridad. Fíjense eso, que desde los tiempos antiguos, el mundo ha venido dando vuelta, y de los tiempos antiguos vemos nosotros adorado a Dios. Pero si adoramos al Dios vivo en estos tiempos y nos permanecemos firmes, pueden venir lo que venga, pero no nos afectará. Mire, vivir en otra nación no es fácil. Levantarse en otra nación no es fácil. Pero si usted tiene al Dios vivo, usted se levanta, porque Dios lo levanta. Si usted tiene que brincar de un lado para otro, no es fácil, porque hay que pensar desde la nada. Pero si usted tiene a Dios, todo es fácil, porque para Él todo es posible. Cuando nosotros no podemos, Él lo puede todo. Entonces miren esto, dice, miren, los cuervos fueron cuidados por Dios, para que pudieran cuidar a Elías en los tiempos de sequía. Si eres su hijo de Dios, también cuidará de ti. No vas a padecer. Pero es la necesidad la que nos lleva a buscar de Dios. Porque yo sé, y por todo lo que me rodea, y por todo lo que veo, que hay mucho fanatismo, y hay mucho albalaría de que están con Dios y no están con Dios. Es totalmente falso. Están emocionalismo, una doctrina falsa, una fe falsa. Y Dios escucha y ve todos los corazones. Cuando tú le pides a Dios y le dices, Señor, yo necesito que me deje esto, pero usted no le dice de rodillas, Señor, perdóname mis malas acciones. Señor, perdóname porque yo he pecado en contra de mi padre, en contra de mis hijos, en contra del mundo, en contra de mi jefe. Señor, perdóname porque yo he robado. Señor, perdóname porque yo he matado. Señor, perdóname porque yo he violado. Simplemente le piden a Dios, se vuelve muy demandante, pero nada ofertante. Y Dios lo que quiere es, no que le estés ofreciendo holocausto, ni le estés ofreciendo sacrificios. Dios lo que quiere es un corazón arrepentido a sus pies, para que Él te pueda limpiar, para que Él pueda entrar en tu corazón. Tiene que haber a disposición de la persona, para que la persona empiece a cambiar. La persona no cambia de la noche a la mañana si no toma la decisión, porque Dios no obliga a nadie. Dios espera que todos lleguemos a la puerta, para que la puerta del redil siempre está abierta, y podemos entrar y cenar con Él. ¿Qué es cenar con Él? Alimentarnos de la palabra, alimentarnos de lo que Él nos dice, alimentarnos y ser obedientes a la palabra de Él, ponerla en práctica, porque no solamente ir a la iglesia y cumplir, que ya cumplí un requisito de ir a la iglesia como si la iglesia fuera un club. No solamente ir a la iglesia, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y si la palabra de la iglesia a usted no le está satisfaciendo, entonces haga su propio altar en su casa y busque de la palabra de Dios. Lea la escritura, no la escritura que vienen en el feo que ponen. Lea la escritura, la Biblia, porque para eso está escrita. Ahora han puesto sustitutos a todos los libros escolares, los libros de secundaria. La Biblia la han puesto como sustituta en el Facebook, en las páginas. Pues no, Él la escribió. Él escogió a sus líderes para escribir la escritura, para escribir la Biblia. Entonces estamos desechando porque es la Biblia, ¿no? Yo la tengo en el celular, pero ni teniéndola en el celular, usted dispone de leer la Biblia.
Y dice así: Elías se matriculó en un seminario de la aflicción. Su formación no se centró en pronunciar mejores discursos proféticos ni desarrollar un ministro grandioso. En cambio, Dios le dijo a Elías que confiara en él y guiándolo con una promesa sencilla, que él lo sostendría y no le faltaría nada. He ordenado a los cuervos que sustenten a Elías. Cuando día tras día, eso era exactamente lo que hacían los cuervos. Todos los días lo sustentaba, nunca padeció. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y fue alimentado por Dios en el desierto, donde no había ni agua, ni nada, ni sembradío. Solamente Dios le daba agua de la roca. Dios en el medio del desierto le dio agua a los israelitas, al pueblo judío. Los alimentó al pueblo judío. Le dio carne al pueblo judío en el medio del desierto. Y eran millares y millares. Y todos los días el pueblo de Israel se multiplicaba. Pero Dios los mantuvo allí, los alimentaba. ¿Usted cree que Dios no puede hacer lo mismo con usted? Sí lo puede hacer. Y miren una cosa, que en aquellos tiempos era un hombre quien conducía a millares de personas y tenía que trabajar con diferentes caracteres, diferentes pensamientos, personas que se le levantaban a él, porque creían de que él era el Dios. No, él era el instrumento de Dios. Por eso nosotros tenemos que confiar y buscar de Dios, y confiar que si Él lo hizo en el desierto, que si Él se lo hizo a Elías, también nos lo hará a nosotros, que no vamos a padecer, pero que tengamos que mantenernos firmes. Dice, como los hijos de Dios, nosotros también podemos tener una gran confianza en que Él cuidará y nos dará todas nuestras necesidades. Estos son cuatro maneras de aumentar tu confianza en su provisión fiel, porque Dios provee y Él es fiel. Porque Dios provee a las personas, aquellas que no buscan de Dios, pero tienen hijos pequeños. Dios no lo hace por eso, Dios lo hace por los pequeños. Porque en medio de eso, ahí está un escogido de Dios que llevará a la familia a los pies de Cristo. Cuando la familia se une, el diablo tiene que correr. Cuando en un sector, o en una población, o en una ciudad, o en una nación, se unen de rodillas al Padre, el diablo tiene que irse. Porque no tiene cavidad, no tiene poder. Estos son los cuatro mensajes. 1. Descansa en las promesas de Dios. La Biblia está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos, y para la humanidad. El Señor no siempre cuidará de ti de la misma manera que cuidó de los demás, ni te cuidará siempre como lo has hecho en el pasado, pero cuidará de ti en el presente. Porque si en el pasado has venido con una vida pecaminosa, destructiva, a lo que tú llegas a los pies de Cristo, el Señor te cuidará y te guardará y te protegerá y te proveerá. Porque Él es un Dios vivo y para Él todo es posible. Mateo 6, del 26 al 33. Y dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en el granero.
Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie lo puede hacer, solamente Dios. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como una de ellas. Qué maravillosa palabra. Si así Dios viste a las hierbas que hoy están en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no valdrá mucho más que ustedes? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Trabaja, sí, pero trabaja como si trabajaras para Dios, para que tu trabajo sea liviano y no te canse tu cuerpo. Preocúpate, sí, pero preocúpate en el Señor, para que el Señor alivie tu preocupación, para que el Señor te quite las cargas. La palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Pero si nosotros descansáramos en el Señor, aunque trabajáramos, no nos cansáramos. Y aunque nosotros nos llegaran los problemas, a pesar que nos lleguen los problemas y nos cargan, si estamos en el Señor, la carga es más ligera, porque encontramos solución. Dios quiere a todos sus hijos, a todos. Y Él no quiere mal para ninguno de nosotros. Él quiere que todos sus hijos se salven. Pero por culpa de Satanás y por culpa de la mano del hombre, del pensamiento mezquino, egoísta, del pensamiento de querer ser un Dios, porque los gobernantes cuando están en el gobierno, cuando están en el poder, se creen que son grandes, que se creen que son Dios. Pues no son Dios. Están allí porque Dios lo permitió, bien sea por bien o por mal, pero ahí los puso Dios. Tener la seguridad de que Dios vela por todas las cosas que necesitamos. Dios vela por todas las cosas que necesitamos. Pero si Él los ve que nosotros necesitamos y nosotros no acudimos a Él, entonces no vamos a recibir. Filipenses 4:19. Y dice así, Filipenses 4:19. Así que mi Dios le devolverá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces es necesario de que pongamos en práctica lo que el Señor nos está dando en la Escritura. O sea, no es falso. Dios lo escribió y Dios lo está haciendo. Pero cuando lo ponemos en Él, cuando lo buscamos a Él, cuando nos arrepentimos y le somos obedientes, todas las cosas no son fáciles. Pero Dios es grande y poderoso.
Los cuervos cuidados por Dios, para que pudieran cuidar de Elías. Si eres un hijo de Dios, también cuidará de ti. Y proveerá todo lo que dice Filipenses 4:19. Recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Si Dios estuvo contigo en el pasado, estará en el presente y en el futuro. Pero si tu pasado ha sido un pasado pecaminoso, es hora de que llegues a los caminos de Cristo y te arrepientas, porque estamos viviendo un tiempo de gracia. Dios enseñó a Elías a confiar al principio de su ministerio. Me pregunto, ¿cuántas veces pensó más tarde en sus días con los cuervos y se sintió animado y confiado de nuevo en Dios? Él se sintió confiado. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había preparado en el ministerio que le había dado como profeta, y que no tuviera temor en hablar la palabra. Una de las cosas que muchos profetas nos callamos es porque las personas nos tratan de que nosotros somos locos y que estamos desquiciados y que no somos adivinadores. Nosotros los profetas no somos locos ni somos adivinadores. Nosotros los profetas hablamos la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Juan que para estos tiempos las cornetas se iban a encender, las trompetas se iban a encender, y que los sobres iban a ser abiertos, y que los ángeles iban a salir. Se lo dijo porque él tenía que limpiar la tierra, porque él tenía que sacudir la tierra, porque el pueblo se iba a ir en contra de él nuevamente, así como lo hicieron en tiempos atrás. Limpiaré la tierra, dice el Señor. Moveré las aguas. Traeré sequía. Habrá terremotos, grandes terremotos. Y una demostración de poder en el mismo desierto, cuando abrió la tierra y se tragó a 250 personas que se fueron en contra de él, que pecaron en contra de él. Derrumbaré reinos, derribaré gobernantes, se levantará hombre contra hombre, guerra, porque es la voluntad de Dios y está escrito. No nos sorprende las cosas que suceden en el mundo, sino orar para que el Señor tenga misericordia. Porque una nación se puede salvar cuando un Dios se arrodilla. Un rey se arrodilló delante de Dios y hizo que el pueblo, la nación, ayunara. Esther no es mucho para caminar. Esther le dijo al tío, dile, ora por mí y entre en ayuno. Tú y todos los hebreos entren en ayuno por 3 días para tumbar el edicto que había dado el rey. Cuando un pueblo se arrodilla, Dios está ahí defendiéndolo. Pero difícilmente, siempre en una nación, siempre hay 50 y 50. 50 buenos y 50 malos. 50 que le temen a Dios, 50 que no le temen a Dios y hacen de lo que hacen. Pero Dios los ve todo y lo está observando todo. A Él le rendiremos cuenta. ¿Cómo Dios ha previsto para ti en el pasado? Así como Dios te previó en el pasado, ¿cómo ha demostrado su fidelidad en días pasados? ¿Cómo usted ha demostrado su fidelidad en días pasados? ¿Y cómo usted va a mostrar su fidelidad en el día presente de hoy a Dios?
cuando decimos de la boca, yo estoy con Dios, Dios está en mi corazón, y en la cartera tiene una estampita de una virgen. Dígame, Dios está en mi corazón y en la casa tengo tremendo bulto de una virgen, o tengo un rosario con Cristo guindando, o tengo amuletos de brujería para que en mi casa no entre el mal. No olvídese. Si usted bendice su hogar y le entrega su hogar a Dios y une su hogar a Dios, nada de lo que pase y nada de lo que le tire va a entrar. Y cuando hacemos esas cosas, no le estamos siendo fiel a Dios, sino que estamos tratando de estar con Dios, pero también estoy con el diablo. O está con Dios o está con el diablo. Usted tiene que escoger. Y aquí no hay cabida. O sea, aquí o eres, como dice el dicho, o eres chicha o eres limonada, pero alguna de las dos cosas tienes que ser. Esta lección es esencial porque habrán días en que la provisión divina desaparecerá y cesará. Elías lo experimentó cuando se secó el arroyo, porque vienen días donde va a haber sequía. Van a venir días que va a pasar con el pueblo de Jericó. Antes que cayeran las murallas, el pueblo fue sitiado y nada entraba y nada salía. Y entonces la gente se mataba por un pedazo de pan. Esos días van a venir. Para que usted vea que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero los que no van a padecer son los que están firmes a la presencia de Dios. Primera de Reyes 17:7. Dice 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y dice el 8. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Fíjense, por un lado o por otro lado, Dios siempre cuidó y guardó y sustentó a Elías. Así también lo hizo en el desierto. Cuidó y sustentó al pueblo de Israel por 40 años. ¿Por qué lo hizo el Señor así? ¿Por qué salió Israel de Egipto? Por un clamor. Por un clamor. Porque el pueblo, y no fue todo el pueblo, no fueron todos los israelitas, fue un grupo de personas que decidieron en el corazón orarle y clamar a Dios por libertad. Y ese grupo movió el corazón de Dios y hizo que bajara la mirada y viera al pueblo de Israel que estaba padeciendo, que ya el Señor lo sabía, porque el Señor ya se lo había dicho a José, porque después de José el pueblo de Israel pecó y se contaminó. Para finalizar, Dios no entrena a sus hijos para que confíen en Él solo en una sola situación. Dios nos entrena para que confiemos en Él en todas las situaciones. En todas, no en una sola, sino en todas, indiferentemente de la situación que sea. Indiferentemente de la gente que está padeciendo en Venezuela, Dios lo va a reconfortar. A menudo cambian nuestras circunstancias para enseñarnos a confiar en Él de nuevo maneras.
para confiar en Él de nueva manera. Dios hace las cosas como quiere porque Él tiene el poder y tiene la autoridad. Y Él, así como hizo el mundo, también lo puede desaparecer. Pero no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está en el medio intercediendo por nosotros todos los días, sin cesar. Todos los días. Él está con nosotros. Él nos defiende delante del Padre para que no seamos exterminados. Para que tengamos el tiempo de la gracia y este tiempo que tenemos seamos obedientes a Dios y cambiemos y permanezcamos firmes. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir la palabra, quiere recibir su salvación, este es el momento. Señor, te abro mi corazón. Te pido que perdone mis pecados. Perdona mis malas acciones y mis malos temperamentos. Perdóname, Señor, mis malas actitudes. Límpiame con tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame con ella. Te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Señor, hazme una mejor persona y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo. Adorar antes de